Vamos a presentar a nuestro siguiente ponente, Arturo Cruz Falcón, doctor en Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional, CICIMAR, con experiencia en estudios de geofísica y geohidrología de la zona costera, cuencas y acuíferos. Trabajó en CICESE como responsable de la red sismográfica en Baja California Sur. Actualmente labora en el CIBNOR en la línea de agua, suelo y clima, en estudios sobre disponibilidad y calidad de agua del acuífero de La Paz. Vamos a decirles que al final de todas las exposiciones vamos a tener el espacio para preguntas y respuestas, ¿verdad? Para que ustedes vayan anotando todas las dudas que tengan al respecto. Sí, buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Y me da gusto. ¿Sí se escucha? Sí. Ah, muy bien. Pero nomás quería preguntar si tiene lucecita este control. Sí, ¿en dónde? ¿No? Ah, pero luz no tiene. El foquito ese. Bueno, si no, las podemos ir pasando ahí con usted, porque siempre me descontrola esto. Le puede poner en la primera. Decía que qué bueno que tenemos asistencia de personas que ya conocen del tema, de asociaciones civiles, ONGs, de personas de algún partido político, diputados o algún diputado y directores de alguna institución, en este caso de ONSAPAS La Paz, porque son las personas que de alguna manera nos ayudarían a tomar ciertas decisiones en beneficio de la sociedad y no nada más nosotros que nos estemos diciendo lo mismo, ¿no? Bien, en este taller para formación de capacitadores en defensa del agua y la vida, voy a tratar de explicar. Ah, sí tiene. ¿En dónde se aplasta el foquito? Ah, ok. Ah, bueno. Sí, aquí lo que me interesa es el foquito ahí, para mostrarles un poco más detalle, ¿no? Entonces, voy a tratar de explicar en manera un tanto general la situación del agua en Baja California Sur, por qué tenemos agua, y específicamente en la Sierra de la Laguna, que ya se mencionó algo en la presentación anterior, pero no nada más de la Sierra de la Laguna, sino de todas las áreas serranas de más de 400 o 500 metros de elevación sobre el nivel del mar, que también son captadoras de agua de lluvia y recargan los acuíferos. En esta imagen estoy mostrando lo que son las cuencas hidrológicas. Esta es la cuenca de La Paz, la cuenca de Los Planes, la cuenca del Carrizal, que es de alguna manera el agua que se precipita en las partes elevadas, el agua que llueve en las partes elevadas. Aquí está la Sierra de las Cruces, la Sierra del Novillo, la Sierra de la Laguna, escurre hacia las partes bajas, drena normalmente hacia el mar. Y en su transcurso de recorrido, los arroyos van recargando el acuífero, pero hay un aspecto más importante, que una vez que terminan las lluvias, ya deja de recargarse el agua que fluyó por los arroyos. Sin embargo, a lo largo del año, en todas las cuencas, estas que están aquí, que contienen los acuíferos, se continúa recargando los acuíferos y los pozos de agua potable y los pozos agrícolas siguen extrayendo agua durante todo el año. Entonces, ¿qué sucede? De que el agua que es captada cuando llueve en las zonas elevadas, en las partes altas, se infiltra y durante todo el año va fluyendo por abajo del subsuelo, recargando los acuíferos. Esa es la parte importante. La siguiente, por favor. Entonces, voy a tocar estos puntos. ¿Por qué falta el agua en Baja California Sur? Voy a dar ejemplos de aquí porque es lo que más he estudiado de la ciudad de La Paz. ¿De dónde proviene el agua? ¿Qué es la lluvia? ¿Cómo se da? ¿Por qué se da? ¿Qué tipo de lluvia? ¿Qué es un acuífero? ¿Qué son los tinacos de agua? ¿Dónde llueve más en el estado de Baja California Sur? Vamos a ver que en las zonas elevadas. ¿Qué es lo que hace que el agua de lluvia sea captada en estas sierras, ¿sí? Y que recargue los acuíferos? ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? La importancia de la Sierra de la Laguna y las áreas serranas y la contaminación del agua, en este caso por la minería tóxica o cualquier otra industria de su tipo que se llegue a instalar en estas áreas. La siguiente.
Bien, ¿por qué falta el agua en Baja California Sur? Bueno, ya se ha mencionado mucho que tenemos escasas lluvias. Esto provoca sequías, ¿sí? Pero también un aspecto muy importante es el incremento de la población. En eso no hay duda. En el 2010 había alrededor de 215,000 habitantes. Para el 2030 seremos como 2 veces más, 600 o 3 veces más, 650,000 habitantes, ¿sí? Si nos abastecemos de la misma agua, lógicamente va a haber un déficit y va a haber una menor disponibilidad. La siguiente. ¿A qué se debe el que se incremente la población, que no haya otras fuentes de abastecimiento más que el agua del acuífero, que se provoca que la recarga que se produce por las lluvias, ¿sí? No es suficiente? En el caso de la ciudad de La Paz o del acuífero de La Paz son 20 millones de metros cúbicos al año lo que se recarga, pero se extrae alrededor de 30 millones de metros cúbicos, lo que quiere decir que hay un déficit anual de 10 millones de metros cúbicos. Y así todos los años, mientras no haya otras fuentes alternas de abastecimiento. La siguiente. Y entonces la disponibilidad de agua por persona en la ciudad de La Paz, en los años 60 teníamos 2,200 litros por día por persona, ¿sí? Actualmente tenemos 240 litros por día por persona y en el 2030 vamos a irnos hasta 80 litros por día por persona. En la ciudad de La Paz, los que se abastecen del acuífero de La Paz, mientras no haya ninguna otra fuente alterna de abastecimiento, como son presas, diques para recarga artificial, alguna planta desalinizadora, etcétera, ¿no? La siguiente. Ahorita aprovechando del problema del agua y de la falta de agua en la ciudad de La Paz, también ha sido en parte la administración del organismo operador, del OMSAPAS, que actualmente yo creo que el nuevo director trae muy buen empuje, muy buenas intenciones, lo escuché en una plática y me parece muy bien, conoce del tema y ojalá y se lleven a cabo todas esas obras necesarias para abastecer con más agua a la ciudad de La Paz. Uno de los problemas muy graves es que no hay medidores en las tomas domiciliarias. Entonces, si a mí no se me hace pagar el gasto que tengo, digamos que el límite son 20 metros cúbicos al mes y gasto 40, hay un desperdicio notable ahí y estoy pagando lo mismo, ¿sí? Entonces, ojalá y se le dé impulso a la instalación de medidores en todas las tomas domiciliarias, que yo creo que andamos alrededor de entre 60 y 80,000 para pagar y para gastar nada más lo justo, ¿sí? Con eso le vamos a dar una levantada al asunto del gasto de agua en la ciudad de La Paz. Nada más como comentario. Y yo creo que todo va para allá, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, ¿de dónde viene el agua? En muchas reuniones, presentaciones y a nivel gubernamental se menciona que de los huracanes. Si no tenemos huracanes, no hay agua. No, no es cierto. Aún sin huracanes, y ya se mencionó en la presentación anterior, hay lluvias que le llamamos locales, lluvias normales, que proporcionan todos los años sin faltar agua, pero en las áreas elevadas. No nos llueve aquí, pero sí llueve en la Sierra de las Cruces, en la Sierra del Novillo y en la Sierra de la Laguna. Eso es lo importante. Entonces, los huracanes también dejan mucha agua. Lástima que dejan demasiada agua en 2 o 3 días y lamentablemente esta agua va y escurre a través de los arroyos y descarga en el mar, que es un problema porque no es retenida, no es aprovechada. La siguiente. Y bueno, vamos a ver el proceso del ciclo hidrológico, que hay evaporación en el Golfo de California, sobre todo en los meses de calor, en el verano, y también en el Océano Pacífico. Esta evaporación forma nubes. La siguiente. Las nubes se desplazan, ¿sí?, hacia la costa, ¿sí?, y al encontrar un obstáculo como son las zonas elevadas, la Sierra del Novillo, las Cruces, la Sierra de la Laguna, entonces como viene caliente el vapor de agua y al ir subiendo, rozando la superficie de la sierra, encuentra una temperatura más baja y entonces precipita el vapor de agua o las gotas que trae concentradas la nube, ¿sí? Y de esa manera se producen las lluvias locales. Entonces, de esta manera llueve todos los años sin huracanes, ¿verdad? Y tenemos, gracias a ello, tenemos agua. De aquí la importancia de las zonas elevadas y de la Sierra de la Laguna. Si no existiera la Sierra de la Laguna y las otras áreas montañosas, no tendríamos prácticamente agua porque las nubes iban a pasar nada más sin soltar el agua, ¿no? Voy a tomar poquita agua. ¿Sí? Es que se me...
pasa que siempre en las presentaciones es muy poco el tiempo y entonces uno se acelera y eso hace que se seque la boca, ¿verdad? Bueno, aquí lo que pretendo que se entienda es que este tipo de precipitación, que se llama orográfica, es una de las más importantes por la presencia de las sierras, ¿sí? También llueve en forma convectiva y últimamente en este año tuvimos ese tipo de lluvias, que son las que ocasionan muchos truenos. Son unas nubes muy altas que debido a las diferencias de cargas eléctricas producen rayos, ¿no? Y a su vez truenos y dejan también buena agua. Entonces hay tres tipos de precipitación. Esta, que es muy importante para nosotros, la convectiva y la ciclónica, ¿sí? La siguiente. Y bueno, llueve y entonces, como les decía, el agua escurre a través de los arroyos hacia las partes bajas. Aquí pongo ejemplo de la Sierra Las Cruces, que está yendo hacia Los Planes. Aquí la Sierra del Novillo, que está al este de San Pedro, ¿sí? Estos, digamos, que son las zonas de captación de agua de lluvia. En la siguiente, el agua escurre, les digo, a través de los arroyos y entonces empieza la infiltración para recargar los acuíferos. ¿Pero qué es un acuífero? Como dice ahí, es una formación geológica capaz de contener cantidades potenciales de agua que puedan ser explotadas a través del bombeo de pozo. Pero un acuífero no significa un tinaco enterrado que empezamos a bombear el agua, a extraerla y esta se acaba. No, tiene que tener el proceso de recarga, ¿sí? Es decir, que estemos explotando el acuífero, pero a su vez se esté recargando, como el tinaco se recarga de la cisterna, ¿no? Es el mismo caso, y que siempre tengamos agua. Entonces, si tenemos una recarga de 20 millones de metros cúbicos al año, como ejemplo en el acuífero de La Paz, entonces no debemos de extraer más de ese volumen. Y estamos extrayendo 30, nos estamos ocasionando un déficit anual de 10 millones de metros cúbicos, lo que está ocasionando que bajen los niveles del agua y como es un acuífero costero en contacto con el mar, empieza a entrar el agua de mar y a contaminarse con sales por la intrusión marina, lo que ocurrió en Ciudad Constitución. Fíjense, 40, 50 kilómetros recorrió el agua de mar por abajo del subsuelo y contaminó los pozos. Pero bueno, este es el acuífero de La Paz. Este es un esquema del acuífero que el agua recarga, el agua de las sierras recarga por este lado y es extraída a través de los pozos, ¿sí? Este es un ejemplo de un acuífero característico de roca sedimentaria que como tiene porosidad entre los granos de los sedimentos y tiene permeabilidad, que la permeabilidad es el paso o el flujo del agua, entonces constantemente se está recargando por el agua de la lluvia que se capta en las sierras. En la siguiente. Y entonces les decía, el proceso es llueve, inmediatamente corren los arroyos. En esta zona serrana, que como ejemplo es la Sierra del Novillo, el agua se está quedando atrapada como una esponja, y ahorita voy a decir por qué. El agua escurre a través de los arroyos y durante el tiempo que los arroyos tienen agua hay infiltración al subsuelo para recargar el acuífero, ¿sí? Pero dura 2 o 3 días o el tiempo que dure la precipitación, que dure la lluvia. En el caso de cuando hay huracanes, el nublado ayuda mucho, es decir, se nubla, luego llueve y vuelve a llover otra vez, entonces hay muy buena infiltración, ¿sí? Desafortunadamente cuando llueve en forma de chubasco, al caer tan rápido el agua, así mismo escurre por los arroyos y se pierde. La siguiente. Entonces este es el concepto de acuífero. Ya vimos, pero bueno, también, ¿dónde llueve más en todo el estado? Ya se mencionó, en las partes bajas, este es un modelo de elevación de la península del estado de Baja California Sur, en donde el color gris son las partes con menor elevación, de 0 a 200 metros, y las partes estas de acá de negro y rojo son las zonas más elevadas, que precisamente está la Sierra de la Laguna, la Sierra de la Gigante, la Sierra de San Francisco más al norte, que van desde 1000 hasta 2000 metros de elevación, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver precisamente si lo comparan con este mapa, que es de precipitación en milímetros por año. Lo que está en rojo, que es la Sierra de la Laguna, es donde llueve de 800 a 1000 milímetros al año, y las partes en azul, que son los valles, ¿sí? Llueve muy poco. Por eso les decía que aquí en el Valle de La Paz, en la ciudad, pues no vemos que llueve
Sin embargo, ya llovió en la Sierra de las Cruces, en los Planes o acá en la Sierra del Novillo, y por eso tenemos agua. Lo de milímetros, por ejemplo, 50, 100, 200 milímetros al año significa que llovió 200 litros, en el caso de 200 milímetros, 200 litros de agua por metro cuadrado. No más para que tengan el razonamiento ese, ¿no? La siguiente. Y bueno, aquí está otra vez sobre la precipitación en la Sierra de la Laguna, que va desde el color amarillito de 200 a 300 milímetros por año, que son las faldas de la sierra, hasta 800 a 100 en la zona donde está el Picacho o alrededor de esta, en la zona donde están pinos y encinos, ¿no? Entonces, por un lado, la siguiente, la vegetación es muy importante, ¿sí? Aquí tenemos que hay bosque de encino en este color, hay selva baja caducifolia, que ya se mencionó en la presentación anterior, bosque de pino encino y bosque de encino pino en la parte central, la parte más alta. ¿Y qué hace la vegetación? De alguna manera la vegetación tiene importancia en la ionización de la atmósfera, ayuda a que haya alguna cuestión eléctrica y que se precipite el agua que traen las nubes. Sí, y por otro lado, al llover, las plantas no dejan que caiga de sopetón el agua de lluvia, sino que cae en las hojas y luego escurre hacia abajo. Las raíces ayudan también a que no escurre el agua y se infiltre, ¿sí? La siguiente. Y entonces aquí está el mapa de precipitación de la Sierra de la Laguna, donde vemos que en la parte central llueve de 800 a 1000 milímetros. Es una cantidad de agua extraordinaria sin huracanes, la siguiente. Bueno, no mencioné aquí, pero otra característica importante, aparte de la vegetación en las sierras, son la cuestión de fallas y fracturas y fisuras. Debido al tiempo que ha transcurrido desde la formación de estas zonas, bueno, aquí muestro un mapa, un plano de la Baja California, en donde en la parte norte tenemos la Sierra de San Francisco, al centro la Sierra de la Giganta cerca de Loreto, y aquí al sur la Sierra de la Laguna. Todas estas macizos rocosos, que son las partes más elevadas, tienen una historia. A pesar de que en la Sierra de San Francisco, que está al norte, y la Sierra de la Giganta son de roca volcánica, y la Sierra de la Laguna es de roca granítica, que se formó hace 65 a 100 millones de años, precisamente esa edad, ese tiempo, y que en ese entonces la península de Baja California estaba pegada al macizo continental, ¿sí? Y se formaron el sistema de fallas a lo largo del Golfo de California que se conectan a la falla de San Andrés y han ido desplazando la península hacia el noroeste y continúan haciéndolo. Eso ha provocado actividad sísmica y muchas fallas y fracturas a lo largo de toda la península. Y precisamente estas rocas de tanto tiempo están afalladas y fracturadas. Entonces, si le sumamos la vegetación que existe, las fallas y fracturas, esa es la esponja que capta el agua de lluvia, ¿sí? Y es en las zonas donde llueve más, repito, las zonas elevadas. La siguiente. Y aquí como ejemplo otra vez en la Cuenca de La Paz, porque es lo que más hemos estudiado, está la Sierra de las Cruces, localizada en esta zona. Aquí está la ciudad de La Paz, la Sierra de las Cruces y la Sierra del Novillo, así al este de San Pedro. Aquí es donde llueve más en la Cuenca de La Paz, ¿sí? Entonces, la siguiente. Estas sierras tienen buena vegetación arbórea, selva baja, ¿sí? En ellas, si las han visitado, yo creo que sí. La siguiente. Y aparte están fracturadas, la mayoría de ellas, ¿no? ¿Sí? Entonces le digo, eso es clave para que se dé el proceso de captación. La siguiente. Y entonces el proceso de recarga de los acuíferos se da de esta manera, ya sea en la Sierra de la Laguna, la Sierra de las Cruces, el Novillo y todas las demás, y la Sierra de la Giganta y la Sierra de San Francisco, ¿sí? Aunque no llueva en las partes bajas, llueve en la montaña, ¿sí? Y precisamente por las características de vegetación que tienen estas zonas y fracturamientos y fallas, al lloverse el agua se infiltra o es captada, no escurre, ¿sí? Como escurriría si se deforesta, ¿sí? Si se deja pelón, ¿sí? Entonces, gracias a ello, el agua se infiltra, ¿sí? Y con el paso del tiempo, el agua fluye de manera horizontal por el subsuelo, ¿sí?
y va recargando las zonas acuíferas, de todos los acuíferos que están en todos los valles en las partes bajas. Por eso es que en Vizcaíno, a pesar de que no llueve, ya se dijo que llueve 20 milímetros en la presentación anterior, 20 milímetros al año, hay agua y todavía hay agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque llueve en las sierras que están hacia el este o noreste de esa zona y precisamente aportan el flujo, ese flujo de agua, ese volumen de agua, ¿sí? A lo que es el acuífero. Entonces, este es el proceso que se da. Y de esta manera nos preguntamos, bueno, ¿cómo vamos a destruir estas zonas serranas, estas áreas serranas, si son precisamente la fuente principal de abastecimiento de agua a los acuíferos? ¿Sí? La siguiente. Y entonces la importancia de la Sierra de la Laguna y las áreas serranas es, por un lado, fíjense, aquí está la Sierra de la Laguna, ¿sí? Que por todas esas características que ya mencioné de lluvia, vegetación y fallas y fracturas que contiene la roca, sí, entonces aporta agua, ya sea en forma superficial a través de los arroyos o en forma subterránea a todas las cuencas y acuíferos que están alrededor, Santiago, San José, Los Cabos que están más al sur, Todos Santos, El Carrizal, no digo que a La Paz, ¿verdad? Porque a nosotros nos aporta agua la Sierra de las Cruces y el Novillo, pero a todas estas áreas, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasaría si empezamos a deforestarla, a quitar la vegetación, a dejar suelos erosionados? Ya no iba a haber ese volumen de agua captado, ¿sí? Y aparte a destruir y contaminar, pues sería desastroso, ¿no? Entonces, estos son los beneficios y la importancia de la Sierra de la Laguna, por ese proceso que se da ahí. La siguiente, no sé cómo ando de tiempo, perdón. Sí, y es que a veces lo doy un poco rápido y creo que no se entiende. Bueno, y entonces viene el proceso ya sea de una minera o cualquier otra industria que se quiere instalar en estas zonas elevadas, que son de tanta importancia para nosotros por el agua. Y entonces, ¿qué sucede, no? La minera se instala, porque ese es el caso, en una zona donde hay mucha vegetación y es una zona de captación y recarga de acuíferos, ¿no? ¿Y qué pasa? De alguna manera, por más que me digan que son seguras y que la tecnología alemana y que son tecnología de punta, va a suceder algo tarde o temprano, ¿sí? O durante los procesos de explotación y de extracción del mineral. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una contaminación, algún derrame que se da en la superficie y escurre a través de los arroyos o bien se infiltra al subsuelo. Se genera una pluma contaminante, ¿sí? Que viaja más lento que el flujo de agua normal. Por eso es que se detectan ya los elementos tóxicos a través del análisis de agua en las zonas acuíferas después que ya se fue la minera, 10, 15, 20, 30 años, porque el soluto, el contaminante, viaja más lento, ¿sí? A la zona acuífera. Sin embargo, ahí va viajando y contamina el acuífero. Y tarde o temprano vamos a tener agua contaminada en los acuíferos de las zonas donde se quieran instalar estos emplazamientos mineros, ¿no? Y este es el proceso, no hay duda de ello, o sea, es clarísimo. La siguiente. Y bueno, ¿qué pasa en este caso ya de la minería durante los procesos de explotación del metal? ¿Qué le pasa en lo relacionado con el agua a estos suelos, ¿no? Por un lado, existe erosión por la deforestación, lo que provocará que el agua de lluvia no se detenga ni se infiltre al subsuelo y escurra rápidamente, ¿sí? Pues tienen que quitar vegetación, ahuyentan a la fauna, destruyen la flora y entonces se crean suelos erosionados en donde si se precipita, si cae lluvia, escurre rápidamente y no hay capacidad de infiltración. La siguiente. Por otro lado, en estos procesos, ¿cómo se afectará el agua subterránea? Bueno, como estas mineras dejan unos basureros digamos, de partículas de tierra, la que no trituraron, la que no molieron y muchos restos en lo que le llaman las tepetateras o terreros. Lógicamente, estos terrenos tienen arsénico y plomo y cadmio y un chorro de metales pesados y otros elementos que están asociados a la roca madre, ¿sí? ¿Sí? Entonces, al llover, tan sencillo, escurre y arrastran esas sustancias a través de los arroyos hasta el mar o que se infiltre al subsuelo contaminando el agua subterránea. Así de sencillo, y eso ocurre y ya ocurrió en las mineras del pasado, en el Triunfo y San Antonio. La siguiente.
Entonces, un problema es eso, ¿no? La otra es la formación de drenaje ácido. La arsenopirita es, en este caso, un mineral que es el que están buscando para extraer el oro, pero contiene arsénico, azufre en estas proporciones: 46% de arsénico, 34% de hierro y 20% de azufre. El azufre que contiene este mineral en contacto con el agua genera drenaje ácido, ¿sí? Genera ácido sulfúrico, forma ácido sulfúrico, pero este mismo ácido disuelve algunos metales contenidos en la roca y forma lo que se conoce como drenaje ácido. Lo que ocurrió en la minera esta de Cananea del río Sonora, el año pasado o antepasado, ya no me acuerdo, fue algo similar, pero fue un desbordamiento de una presa de jales con contenidos de estos elementos y entonces generó drenaje ácido contaminando las aguas del río y otros cuerpos de agua, ¿no? Entonces no queremos que esto suceda, ¿no? Luego, durante los procesos de extracción del mineral del oro, a la roca triturada se amontona 100 cerros y se lo rocía cianuro de sodio con agua para separar el oro. Ese es un proceso que lo va a explicar, yo creo que el maestro Trasviña lo conoce bien. También todo esto queda en unos depósitos que se llaman presas de jales, unas pilas muy grandes, y si esos depósitos se rompe el plástico que los contiene o hay una ruptura de las paredes, van a ir y contaminar los acuíferos y las aguas superficiales. La siguiente. Precisamente estas son, las presas de jales son unos hules que pues de alguna manera tienen juntas entre ellos, se pueden romper o bien las paredes de la presa de jales también romperse y ocasionar estos desastres, ¿no? No queremos que nos ocurra esto. Y por otro lado, al ir perforando en forma de cono este cráter, en la parte de abajo van a encontrar tarde o temprano agua, ¿no? Y esa agua, lógicamente, después de la lluvia va a quedar totalmente contaminada, ¿sí? En el fondo. Es un veneno para los animales, fauna, flora, aves fauna y aves que vengan por aquí. Y también, como hay un flujo subterráneo de las partes altas hacia las partes bajas para recargar los acuíferos, de alguna manera parte de este contaminante va a fluir hacia los acuíferos contaminándolos, ¿no? La siguiente. Entonces, nos dejarían con menos capacidad de recarga al utilizar esas áreas que quedan erosionadas y aparte con mucha o gran posibilidad de contaminación del agua. De eso no hay duda. Y aquí está un ejemplo un poco burdo, pero aquí está la ciudad de La Paz, el Mogote, esta es la cuenca de La Paz, la Sierra del Novillo, la Sierra de las Cruces. Aquí en la cuenca del Carrizal, un poquito más al sur, está el emplazamiento minero, en el caso de los Cardones, y rectángulo rojo sería lo que es la presa de jales, lo que acumula todo el cochinero, sólidos y líquidos. Ya, sí, Aucar. Y entonces, si existe un problema con presa de jales, un rompimiento, una ruptura, etcétera, el agua, el contaminante junto con el agua va a escurrir, como están aquí los arroyos, ¿sí?, hacia la parte oeste o noroeste de la cuenca del Carrizal hasta descargar en el Océano Pacífico. Pero hay posibilidad que a través de flujo subterráneo pase al acuífero de La Paz y nos llegue a contaminar, ¿sí? Inclusive la Comisión Nacional del Agua menciona que hay un flujo subterráneo de la cuenca del Carrizal a la cuenca de La Paz, pero no hay seguridad de ello, sin embargo es una alerta. Entonces, a pesar de que el emplazamiento minero esté fuera de la cuenca de La Paz, nos puede afectar. Y eso sucede también más abajo en los acuíferos que están La Matanza, el Carrizal, Todos Santos, que podría de alguna manera, al haber flujo subterráneo de un sentido a otro, afectar a otros acuíferos. La siguiente. La siguiente. Aquí menciono el volumen de agua que utilizaría el emplazamiento minero, ya sea de un acueducto o del mismo cráter, ¿sí?, o de pozos alrededor, que sería 3 millones de metros cúbicos al año. La ciudad de La Paz utiliza de 20 a 25 millones de metros cúbicos al año, según datos oficiales, lo que significa que utilizaría la minera 1/6 a 1/8 parte del volumen de agua que abastece a la ciudad de La Paz. En otras palabras, si no utilizan un acueducto, que está muy raro, y utilizan el agua, ya sea de cuerpos superficiales o subterráneos, nos estarían quitando 1/6 a 1/8 parte que nos pertenece de agua que recargaría el acuífero de La Paz.
La siguiente. Y bueno, para terminar, nada más esta recomendación. En nuestro estado, debido a las escasas lluvias, falta de agua y acuíferos sobreexplotados, previniendo una mayor escasez y contaminación de estos, por lo que ya se mencionó, se recomienda elaborar un decreto serio para prohibir este tipo de minería, lo cual ya creo que está caminando, ¿no? Sin embargo, se están contemplando nada más las áreas naturales protegidas, como la Reserva de la Biosfera de Sierra de la Laguna, ¿sí? Pero sabemos que las zonas serranas con más de 500 metros sobre el nivel del mar también son captadoras de agua de lluvia y funcionan como recarga de acuíferos. Entonces hay que tirarle a todo, ¿no? Porque si hay emplazamientos mineros aquí, en los límites de la Cuenca de La Paz, en las concesiones que ya se tienen otorgadas, entonces afectarían, aunque no son áreas naturales protegidas, al acuífero de La Paz. Bueno, con esto termino. Espero que se haya entendido. Muchas gracias.